Hola, buenas tardes a todos. No sé si me están escuchando. Hola, buenas tardes, profesor. Sí se escucha. Bueno, perfecto. Buenas tardes, profe. Esperamos un minutito a ver si se suma alguien más y ya arrancamos. Mientras tanto, voy a ir compartiendo pantalla para que vayan viendo.
Bueno, ¿me están escuchando? Sí, se escucha. Bien, perfecto. Bueno, vamos a comenzar con lo que es la acción de amparo. Les preparé más que nada un PowerPoint para que lo vayan siguiendo y después para que les quede para poder estudiar. Yo se los voy a pasar después para que les quede para poder estudiar para el examen, de cara a que faltan pocos días y bueno, es un tema que es interesante y se pregunta se pregunta en el examen. Como les decía, bueno, la acción de amparo está regulada en el artículo 43 de nuestra Constitución, que es, si se quiere, la acción base que surge, entre otras cosas, y el artículo 43 que regula tanto la acción de amparo como lo que es el habeas data y el habeas corpus. Pero la acción genérica o la acción a la que se hace referencia en principio es a lo que es la acción de amparo. La acción de amparo tiene sus inicios, o se le reconoce sus inicios, en México a fines del siglo XIX, y particularmente se la incorporó a la Constitución mexicana de 1917. En la Argentina es la provincia de Santa Fe, en el año 1921, la que primero incorpora a la acción de amparo y después continúan las provincias de Entre Ríos, Santiago del Estero y Mendoza con posterioridad, incorporándola a sus constituciones provinciales esta acción. A nivel, bueno, nacional se conoce tres etapas de regulación. La primera es la etapa que se conoce como pretoriana, que va desde 1957, 1958 hasta 1966. Esto es porque no había una regulación específica a nivel nacional y entonces se le llama regulación pretoriana porque está hecha en función de los casos jurisprudenciales fijados particularmente por la Corte. En esta etapa, 1957, la Corte, a través del caso Siri, establece esta acción para aquellas acciones cometidas particularmente por funcionarios públicos que sean violatorias de las garantías constitucionales. Se habilitaba la posibilidad de llegar a través de un amparo cuando existía alguna violación particularmente establecida por algún funcionario público. Luego, al año siguiente, en el año 1958, en el caso COT, esta acción se amplía también al universo de acciones de estas características cometidas por privados. Para que ustedes tengan una pequeña definición de amparo, Vidar Campos señala que el amparo es la pretensión formal que se interpone contra el Estado para que el órgano judicial le dé tutela a la pretensión de un derecho por vía sumaria y expedita. O sea, es la presentación que nosotros hacemos ante un órgano judicial para que este órgano judicial, en definitiva el Estado a través de este órgano judicial, nos dé tutela, o sea, nos resguarde nuestro derecho, que a través de una acción que tiene que ser rápida y expedita, o sea, que es una acción rápida para poder defender mi derecho. La segunda etapa de regulación se da a partir de lo que es la ley 16.986. Esta ley incorpora en una primera etapa o hace mención particularmente de aquellos actos también cometidos por funcionarios públicos, pero no aclara la situación de los privados. Situación que es incorporada con posterioridad a través de las reformas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Y por último, la etapa de lo que se conoce como el amparo constitucionalizado, que es el amparo que estamos charlando actualmente, que es el amparo que se incorpora en la Constitución de 1994. A partir de ahí es que, bueno, que queda obviamente la regulación en nuestra Constitución Nacional y obviamente en total concordancia con lo que planteaba la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente en el artículo 25, donde establece este tipo de acciones. Si entramos
a evaluar o a pensar sobre el artículo 43, o hacer un pequeño análisis del artículo 43, vamos a entender, establecer que este artículo plantea en una primera etapa que la vía tiene que ser expedita y rápida. ¿Qué significa que la vía tiene que ser expedita y rápida? Bueno, en primer lugar, que no tienen que existir ningún tipo de obstáculos procesales para poder presentarlo, ¿no? Digo, que va a tener que ser un recurso sencillo, que no voy a tener que cumplir con demasiados obstáculos, demasiadas formalidades como para poder presentarlo, y que la justicia, en todo caso, lo que tiene que tratar de propender es a que el amparo fluya, digo, que la presentación sea lo más sencilla posible. Y por otro lado, era una de las discusiones que existía en determinados momentos, era que para poder presentar un amparo se debía agotar la vía administrativa. Esto era una argumentación común que existía en la justicia para poder rechazar la presentación de este tipo de figuras, ¿no? De este tipo de acciones. Por lo tanto, bueno, esto obviamente que cae con la sanción del artículo, obviamente con la reforma del 94 y con la incorporación de lo que es el amparo a partir del artículo 43, particularmente en el artículo 43, por lo tanto ya no va a haber que agotar la vía administrativa para poder presentar un amparo. Después hace referencia al artículo y dice, siempre que no exista medio judicial más idóneo. ¿Qué significa con esto? También, antes de la sanción de este artículo, una de las discusiones que existían es que el amparo se podía llegar a presentar cuando no existía alguna vía alternativa como para poder realizarlo. O sea, no tenía que existir otra vía jurídica como para poder presentar el pedido de defensa de mi derecho como para que yo pueda presentar una acción de amparo. Esto en un primer momento, bueno, obviamente que queda descartado, digo, ya no es necesario, digo, que haya vías alternativas, pero sí lo que se exige es que el amparo sea la vía judicial más idónea. ¿A quién le corresponde en todo caso probar que el amparo es la vía judicial más idónea? Bueno, le corresponde a quien lo va a presentar. O sea, la persona que va a presentar un amparo tiene que probar que no existe otro medio judicial más idóneo. O sea, que el amparo es la mejor forma que yo tengo para defender mi derecho. Si existiese otra forma que pueda llegar a generar que mi derecho esté mejor defendido o mejor planteado, digo, por otra vía, el amparo no va a correr. Pero bueno, como les decía, me toca a mí poder, en este caso, cuando estoy presentando una acción de amparo, me corresponde a mí establecer y probar que el amparo es la vía judicial más idónea. Como siempre, si quieren hacer algún tipo de pregunta, digo, me van cortando, lo vamos frenando y lo vamos viendo. Yo, profe, quería saber, como que no pude anotar la ley de la segunda etapa. ¿Cómo? ¿Que lo pudiste Usted nombró anotar? la segunda etapa y no alcancé a anotar la ley que había dicho. Ah, sí, pero la tenés acá, fíjate. Es la 16.986. O sea, yo No igual se esto ve se lo voy a porque decir. no se ¿Cómo? ve igual no se ve el PowerPoint igual. La ¿No se presentación que ve? usted estaba diciendo. No, se ve una listita acá que dice que es de la computadora de usted, pero no se ve la presentación. Pero a ver, no sé qué está. Yo lo estoy viendo, no me deja ampliarlo como pantalla completa. A ver. ¿Ahora lo ven? No, porque se ve el archivo, el del pendrive, se ve que usted tiene. Se ve la carpeta de pendrive. Entonces, Claro, la carpeta de pendrive se ve, sí. A ver, vamos a ver si la puedo cerrar. Y qué lástima que... A ver, déjenme un segundito y lo pongo de vuelta. Yo pensé que lo estaban viendo. ¿Ahora lo ven? sí, ahí se ve. Ahora Sí. sí. Y a ver si lo paso a pantalla completa. Ahí es pantalla completa, ¿no? Sí, ahí se ahí ve. se ve perfecto. Ahí está, perfecto. Bueno, esto se los voy a pasar para que lo tengan. Les parece que les va a ser igual. Habíamos arrancado así, después pasamos a esta etapa, que era la otra cuestión que les había mostrado, donde figura la etapa pretoriana, figura la ley, que en su momento, bueno, fue la primera en establecer
esta acción a nivel nacional, y bueno, obviamente, cuando llegamos a la etapa de lo que es el amparo constitucionalizado. Después, pasamos, bueno, a lo que eran las acciones, lo que es el análisis del artículo 43, planteamos que era una acción expedita y rápida, les comenté cuáles eran los motivos de esto, que no tiene que tener los obstáculos procesales, que no requiere fundamentalmente agotar el reclamo administrativo, digo que tenía que fluir, el amparo tiene que ser algo que no se le pongan trabas como para poder presentar. Bueno, siempre que no exista medio judicial más idóneo, y ahí es sobre quién recae fundamentalmente la carga de probar de que no existe un medio más idóneo. Y particularmente, bueno, quien va a presentar el amparo es el responsable de probar esta situación. Para comentarles así esta cuestión, digo, el amparo, en principio era una acción que fue pensada para ser presentada y para no tener prácticamente debate. O sea, no hay que presentar prueba, no tenía que tener prácticamente una bilateralidad. O sea, no fue una acción pensada en función de la bilateralidad, sino de darle traslado a la otra parte para que se responda. Sino tiene que ser algo, o está pensado para una acción que sea para defender un derecho que evidentemente está siendo violado y que yo necesito una acción rápida como para poder defenderlo. Es una acción que se plantea que no tiene que tener debate, o sea, que justamente lo que es la conculcación del derecho o justamente la privación que se me está haciendo de mi derecho tiene que ser muy probada, ¿no? Tiene que ser muy evidente. Pero bueno, vamos a seguir, que ahora seguramente eso lo voy a repetir cuando sigamos con los requisitos que plantea el artículo 43. Después dice, contra todo acto de autoridad pública o de particulares. Bueno, como les decía, ya después de lo que fue la reforma del 94, la incorporación de esta acción dentro de la Constitución Nacional, ya no se discute si esta lesión que tiene que existir sobre mi derecho la está cometiendo, hay una diferencia entre autoridad pública o si es un particular. Ya no se diferencia, es lo mismo, y frente a una lesión inminente que está teniendo uno de mis derechos, yo puedo presentar esta acción independientemente de quién esté cometiendo esa lesión o que me está restringiendo o alterando mi derecho. Después dice que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. A ver, esto tiene como varios niveles. La primera parte dice que en forma actual o inminente. A ver, ¿qué significa esto? Digo, que la amenaza esta que yo estoy sufriendo, o la lesión, o lo que va a ocurrir, digo, o esté pasando o esté por pasar, pero que sea certero, digo, que no sea una simple hipótesis o una amenaza vaga que yo tengo de que en algún momento me van a producir algún daño en algún derecho mío. Tiene que ser algo que esté ocurriendo o que yo tengo certeza que va a ocurrir en el corto plazo. A eso se refiere de forma actual o inminente. O sea, tiene que ser ya, no puede ser algo a largo plazo o en el mediano plazo pensado de que va a ocurrir, ¿no? Sino que yo tengo ese día que va a ocurrir. Tiene que ser algo certero. Después, bueno, dice, lesione, restrinja, altere o amenace. Ahí ya sabemos que son las diferentes formas que existen de restringir un derecho de una persona o de alterar los derechos que puede llegar a tener una persona. Esto habla de la amplitud a la que se refiere justamente esta acción, ¿no? De la amplitud de que no es solamente al daño concreto, sino a las lesiones, a las posibilidades de que esto exista, digo, a algo que va a ocurrir, pero no tiene que haberse producido el daño, sino que hay una amplitud para poder hacer un planteo sobre esta acción. Y después se refiere acá con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Esto es lo que yo les comentaba hace un rato, es que cuando uno va, o cuando el juez va a analizar cuál es la lesión, la restricción, o la alteración, o la amenaza que existe sobre el derecho, eso tiene que estar muy marcado, o sea, muy bien presentado, y tiene que ser que a simple vista el juez pueda darse cuenta que lo que está ocurriendo es real, ¿no? Si para poder entender o para poder ver la lesión o la restricción del derecho, el juez tiene que convocar un perito, o tienen que presentar pruebas, o tienen que darse determinadas cosas, ya esto no va a poder seguir por la vía del amparo. Ya cuando la cuestión es litigiosa, o sea, cuando la cuestión es
es para discutir, y hay puntos de discusión que no están del todo claros, ya la vía por la que vamos a tener que ir a discutir el derecho de una persona, o mi derecho en este caso, digo, es otra. No va a ser factible justamente la acción de amparo. Es para cuestiones que son alteraciones concretas, visibles, y que ya con la simple lectura de la presentación uno puede notar lo que está ocurriendo. Digo, en muchos casos, o últimamente ha pasado mucho que se ha alterado y que el amparo ha tenido algunas modificaciones, depende los usos de determinados juzgados y demás, donde se ha corrido traslado a alguna parte para que responda algo. O sea, ya no es tan lineal esta cuestión. O sea, esta es la figura como debería ser, pero que obviamente a través de los usos y las costumbres que van surgiendo, muchas veces se van alterando y en algunos casos desnaturalizando, ¿no? Hay toda una corriente jurídica que discute acerca de si todas estas alteraciones que se están produciendo en el amparo no están desnaturalizando demasiado la figura. Después, bueno, los derechos titulados, ¿no? Digo, ¿qué derechos protege? Bueno, acá, esto es lo que les planteaba hace un rato, digo, el amparo es como la acción madre que tenemos nosotros para poder defender, digo, la garantía madre que tenemos para poder defender nuestros derechos. Entonces, protege tanto los derechos explícitos, o sea, los derechos que están en la Constitución Nacional, el 14, el 16, el 15, el 14 bis, o sea, todos los artículos que figuran con derechos en la Constitución Nacional, pero también los implícitos, los que surgen a partir del artículo 33, los que se incorporan a través de los pactos, los que podemos defender a través de una ley. O sea, todos aquellos derechos que por ahí no están establecidos en la Constitución Nacional, también son protegidos o pueden ser protegidos a través de la acción de amparo. Salvo, particularmente, lo que es la libertad corporal, porque esta está protegida a partir de lo que vimos la clase anterior, que lo planteamos dentro de lo que es el habeas corpus, que también está regulado dentro del artículo 43. Si ustedes ven, el artículo 43 de la Constitución Nacional de la Reforma del 94 incorpora el amparo, incorpora, sin llamarlo por su nombre, el habeas data como una figura más también de protección, e incorpora también el habeas data en el habeas corpus en el mismo artículo. ¿Por qué se da esta situación? Porque para la reforma del 94 se estableció una ley, la ley que establecía la necesidad de la reforma. O sea, toda reforma constitucional necesita una ley que establece la necesidad de la reforma. En esa ley en la que se estableció la necesidad de la reforma, se establecieron cuáles eran los puntos que se podían tratar, o sea, los temas sobre los cuales se iba a discutir. ¿Por qué? Porque había una discusión acerca de los partidos políticos mayoritarios de no abrirle al partido que gobernaba la posibilidad de poder reformar toda la Constitución. Entonces, como se llegó a lo que fue el Pacto de Olivos, conocido por lo que fue el Pacto de Alfonsín con Menem, y después los equipos técnicos que trabajaron, llegaron a lo que se llamó el núcleo de coincidencias básicas. Ese núcleo de coincidencias básicas es lo que se estableció después en la ley como artículos a reformar de la Constitución Nacional. Y solamente se podía reformar eso que estaba establecido en la ley, y no se podía reformar otros artículos. Por lo tanto, cuando llegó el momento de la constituyente, cuando empezaron a avanzar con las reformas, había consenso de estos dos partidos principales en poder reformar alguna cuestión más. ¿Cómo hacían para que la reforma no caiga? Bueno, fue incorporar este tipo de acciones o este tipo de protección de derechos en algunos artículos que sí estaban habilitados. Por ejemplo, el amparo sí estaba establecido como que era algo que se iba a incorporar a la Constitución. Entonces, dentro de lo que es el amparo se incorporaron estas otras dos vertientes. Por lo tanto, en la Argentina, en nuestro país, el habeas data es una especie de amparo. Perdón, es decir, es una especie de amparo. Esa es la cuestión por la cual se incorporaron por ahí estas otras acciones dentro de lo que es, esta figura. Seguimos. Bien, después otra de las cuestiones que surge es el amparo de los derechos de incidencia colectiva. Existen dos clases
como lo planteo acá, los de incidencia colectiva en particular y los generales implícitos. Para que ustedes puedan entender la diferencia, los de incidencia colectiva en particular están destinados a atender los derechos que surgen del Pacto de San José de Costa Rica, fundamentalmente desde el artículo 1, los derechos de no discriminación, bueno, todo lo que tenga que ver con situaciones o con derechos que nos pueden afectar a todos en forma colectiva, ¿no? A cualquier persona, digo, que puede pertenecer o no a un determinado colectivo. En cambio, los generales implícitos son los que se refieren a grupos sociales en particular. ¿Qué grupos sociales en particular? Pueden ser, bueno, determinados grupos religiosos, puede ser alguna comunidad originaria, puede ser algún grupo que se identifique, o sea, que pueda ser establecido o identificarse por algún tipo de característica, por algún tipo de región, o por alguna idea particular. Bueno, todas aquellas cuestiones que puedan llegar a ser discriminatorias, que puedan generar un perjuicio para un grupo determinado, es que está dentro de lo que se conoce como generales implícitos. Y los de incidencia colectiva en particular son los que por ahí están afectando un derecho, o sea, que se puede establecer que afectan un derecho particular de cada una de las personas, pero en forma colectiva. O sea, a esto nos referimos con usuarios y consumidores. Por ejemplo, si tenemos un inconveniente con una prestadora de telefonía, bueno, hay un inconveniente que lo vamos a sufrir todos los usuarios. Entonces, digo, estamos hablando de que se estaría hablando de un derecho de incidencia colectivo en general. Lo mismo si se nos discrimina, si hay algún tipo de discriminación por algún tipo de razón, no sé, por alguna cuestión que puede llegar a ser por ser originario de algún tipo de lugar, por pertenecer a un determinado barrio, por pertenecer a una determinada, o sea, un determinado colectivo. Este tipo de cuestiones generan discriminación de esas características. O, obviamente, la cuestión de lo que son los amparos ambientales, que acá hay que hacer una pequeña salvedad, que obviamente lo que es el amparo ambiental, no solamente hay que tener en cuenta las reglas de la acción de amparo establecidas y estamos viendo hoy acá, sino que además hay que ser muy conscientes y seguir lo que plantea la Ley General del Ambiente. Ley que establece una serie de requisitos y una serie de prerrogativas. Entre otras cosas, que frente a un planteo de carácter ambiental, los jueces no van a poder desechar el amparo por cuestiones de forma. Al contrario, digo, hay una cuestión y hay un principio que se llama principio precautorio, que establece que frente a una demanda de un posible daño ambiental, lo primero que hay que hacer son tomar medidas de resguardo. O sea, medidas que por lo menos frenen la situación de posible daño, y en todo caso hasta que se discuta y se pueda establecer si esa acción o eso que se está llevando adelante va a cometer un daño o no. Por eso es que seguramente ustedes lo sabrán, o tal vez si hablan con algunos conocidos lo van a ver, todo lo que tenga que ver con afectación del ambiente, desde la creación de un barrio, lo que es, no sé, el entubamiento de un arroyo, o la alteración del cauce normal de un arroyo, o la alteración por ahí, o sea, que necesitan de determinadas, de cumplir con determinados requisitos por parte del Estado y de los privados, que son fundamentales para poder generar los avances, desde audiencias públicas hasta consultas con la población del lugar, hasta obviamente estudios de impacto ambiental. Bueno, hay una serie de requisitos que se deben cumplir, que si no se los cumplió previamente, enseguida dan la posibilidad de que todo tipo de obra, todo tipo de alteración que pueda llegar a estar sufriendo el ambiente sea detenido. O sea, esto es en definitiva lo que termina frenando por ahí la construcción de los countries o los avances de obra en determinados lugares. Nosotros acá en el partido Mar Chiquita tenemos una situación que justamente por un amparo y por una cuestión de no haberse manejado la cuestión ambiental como correspondía, hay un barrio privado que se llama Lagos del Mar, que está sobre la albúfera de la laguna de Mar Chiquita, que ya está frenado hace más hace más de 8 años que está frenado el avance del barrio. Esto obviamente que produce tres perjuicios.
en primer lugar, el perjuicio para la población, que se le estaba afectando el ambiente por no haberse cumplido con la normativa correspondiente. Los derechos del desarrollador, si se quiere, seguramente serán en la escala de valores los que tienen menor importancia jurídica, porque bueno, obviamente que la inversión que realizó en todo ese barrio, digo, no está pudiendo rendir los frutos económicos que él esperaba y está obviamente perdiendo dinero. Y también fundamentalmente el derecho de aquellas personas que compraron sus lotes de buena fe, creyendo que iban a poder construir su vivienda en ese lugar, y que hoy, porque no se hicieron las cosas como correspondía, hay un amparo y hay toda una situación judicial que hasta que no se establezca el daño que puede producir el barrio, cuáles van a ser las acciones de mitigación y demás, no van a poder realizar o construir su vivienda, digo, en el lugar. Entonces, digo, para que entendamos, digo, la importancia que tiene fundamentalmente el amparo ambiental, digo, como categoría particular del amparo, y obviamente todo lo que implica cumplir con la normativa de la ley del ambiente. Obviamente una situación similar se encuentra para lo que son las acciones de amparo presentadas por motivos de salud, donde en la mayoría de los casos son presentaciones que se realizan ante las obras sociales para que cumplan con algún tipo de prestación. Muchas veces las obras sociales son reticentes a cumplir o a pagar determinadas prestaciones, algunas de ellas hasta incluidas en el programa médico obligatorio, digo, que es lo que tienen que garantizar mínimamente todas las obras sociales. Esto en algún momento, o el amparo es una de las figuras que más se utiliza, digo, para poder litigar contra las obras sociales, obviamente por la urgencia que implica para una persona que su obra social le solvente una prótesis, en el caso de haber tenido algún tipo de accidente, que le solvente una prótesis de mayor calidad, digo, porque también es un derecho que tiene la persona exigir, digo, si le van a poner una prótesis en una pierna, en un brazo, o en el lugar que sea, digo, exigir, o en la cadera, digo, exigir que sea una prótesis de calidad, porque eso implica su futura calidad de vida. Entonces, son justamente las acciones y las herramientas que tienen los abogados y el ciudadano como para poder litigar y para poder generar que se reconozcan sus derechos. En algunos casos había jueces que aceptaban como una vía alternativa a la del amparo lo que se llaman medidas autosatisfactivas. Digo, eran especies de amparo que se presentaban, digo, ante los juzgados y que ni siquiera se corría traslado a la contraparte como para que respondiera, sino que ya con la sola presentación y la acreditación justamente del perjuicio, los jueces resolvían sin dar traslado a la contraparte. Entonces, bueno, son medidas que podemos tener en cuenta para ser utilizadas el día de mañana como parte del ejercicio de la profesión. Bien, algunos ejemplos de estos amparos colectivos. Bueno, el amparo colectivo dice contra toda forma de discriminación. Este es un modelo de amparo que se utiliza cuando hay discriminación por razones de sexo, de religión, de raza, o por ser nacionalidades, por ser nativos de determinado país o de determinada comunidad. Bueno, son los amparos que, como les decía, son los que vienen a proteger lo que establece el artículo 1 del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Donde dice, bueno, nadie va a ser discriminado por razones de sexo, raza, religión. Bueno, eso es el amparo colectivo que se utiliza en ese tipo de casos. El amparo ambiental, que es el que les comenté recién, el amparo de los usuarios, el amparo de los usuarios y de los consumidores, obviamente que es para hacer valer nuestros derechos frente, digo, a las empresas y fundamentalmente frente a las grandes empresas o empresas multinacionales que en muchos casos monopolizan servicios. Y después, bueno, el amparo sindical que lo van a ver seguramente cuando lleguen a derecho laboral, pero que tiene dos vertientes. Digo, por un lado está el amparo tutela, que es el amparo que se establece para proteger los derechos de los representantes gremiales y de las asociaciones gremiales cuando en determinado lugar no se les está permitiendo poder cumplir con sus funciones. O sea, es la posibilidad que tiene, por ejemplo, digo, el delegado gremial para que no se lo eche, es la posibilidad que tiene
el delegado gremial y la asociación gremial para presentar una medida colectiva de tutela de sus propios trabajadores, por ejemplo, si no se les está pagando un bono, o si se los está excluyendo del convenio colectivo. Bueno, son una serie de medidas que digo que pueden llegar a tener tanto los sindicalistas, o sea, los representantes gremiales, como las asociaciones gremiales, para poder defender sus derechos. Y después está lo que es el amparo de exclusión, que justamente es la contracara, es la posibilidad que tiene o sea, el dueño de la empresa, el patrón, como se le quiere llamar, digo, ¿no? Quien es el empresario, en todo caso, digo, para poder solicitar la exclusión de esta tutela gremial que tienen justamente los representantes gremiales, en función de acciones que estén cometiendo, ¿no? Si, por ejemplo, el representante gremial está bloqueando la producción, o está cometiendo acciones que vayan, no sé, contra lo que es el normal desenvolvimiento de la empresa. Digo, no sé, está cometiendo un delito, o está amenazando a trabajadores, o ha amenazado a los propios dueños de la empresa. Y bueno, cuando justamente el representante gremial no se comporta dentro de los marcos legales, como tiene justamente esa protección gremial, lo que se hace es sacarle esa tutela gremial que tiene para que pueda ser, en su caso, despedido como cualquier otro trabajador que comete las mismas acciones. Bueno, estas son las dos vías o las dos formas que existen, las dos vertientes que existen de lo que es el amparo sindical. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, todo muy claro, profesor. Bien. Vamos a lo que es el caso Alaví. Bien, el caso Alaví es un caso que se presenta en la ciudad de Buenos Aires. El doctor Alaví, un abogado de la capital federal, presenta justamente un amparo contra la sanción contra una ley del Congreso que establecía que, entre otras cosas, los prestadores de servicios de telecomunicaciones, o sea, las empresas de telecomunicaciones, tenían que tener personal disponible y capacitado, obviamente, para, digo, tomar las comunicaciones que se realizan en los teléfonos, celulares, las que ustedes o yo puedo llegar a tener, derivarlas para ser monitoreadas por pedido de la justicia o del Ministerio Público Fiscal. Además, todas las empresas debían tener un registro de quiénes eran sus clientes, sus datos filiatorios y datos personales. Y todos esos datos debían estar a disposición de la justicia. Esos datos también debían guardarse por 10 años para estar justamente, como les decía, a disposición de la justicia. O sea, tienen que estar todos los registros de llamadas de cada uno de nosotros, bueno, toda la información de con quién hablamos, el tiempo, nuestros datos filiatorios, los datos de la persona con la que habíamos hablado, todo, debía estar en registros que debían guardarse por 10 años y estar a disposición de la justicia. Esto es obviamente impugnado por el doctor Alaví, planteando de que obviamente se estaba violando su derecho a la intimidad, y en el caso particular de él, por ser abogado, se estaba violando justamente lo que es el secreto profesional, que es la posibilidad de él comunicarse con sus clientes las veces que sea necesario, que esto no debía obviamente trascender, y se hizo un planteo. Ese planteo que hizo el doctor Alaví fue apoyado, entre otras cosas, por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y por el Colegio de Abogados de la Capital Federal, que a través de la presentación de lo que son la figura de amicus curiae, que yo alguna vez les comenté, que se presentan como en calidad de amigo del tribunal, o sea, no de parte, sino que son instituciones interesadas en el tema, y plantean su posición con respecto a ello a la justicia a través de esta figura del amicus curiae. Entonces presentan obviamente la posición acompañando el caso del doctor Alaví, y este caso tiene la trascendencia de que en definitiva la Corte falla en favor de Alaví
o sea, declara la inconstitucionalidad de esta ley, pero establece, entre otras cosas, cuáles son los requisitos de procedencia de la acción colectiva. ¿Y qué es lo que plantea la Corte como requisitos de procedencia de la acción colectiva? Dice, bueno, dice que tiene que tener 3 elementos. Dice que, en cuanto a los hechos, ¿no? Dice, tiene que ser un hecho único, que cause una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. O sea, es lo que decía anterior. Tiene que afectar derechos de la persona, pero a un grupo de gente muy importante. Por eso habla de pluralidad relevante de derechos individuales. Después, el otro elemento que plantea es que la causa, dice, no se relaciona con el daño sufrido en particular, sino por los elementos comunes que les afectaron en conjunto. O sea, no es que yo voy a poder plantear que esto me provocó a mí algo que me afecta solamente a mi persona, sino que estos elementos de daño tienen que ser los mismos que sufro yo y que sufren el resto de personas. En este caso, que hablamos del caso Alaví, lo que estaba ocurriendo era que no solamente se iban a estar guardando mis comunicaciones, sino que también las comunicaciones de todo el resto, de las personas que tenían su línea telefónica con esa empresa, ¿no? Y con el resto de las empresas también. Entonces estaba afectando por igual derechos particulares de todos los ciudadanos. Y dice que el interés individual no debe justificar la promoción de demandas individuales que afecten el acceso a la justicia. ¿Qué significa esto? Digo, que justamente el daño que está causando no genere que un grupo de individuos o los individuos tengan que ir, con acciones particulares para garantizar, sus derechos. ¿Por qué? Porque hay derechos que están siendo con violaciones aún superiores, sino que justamente la resolución del caso para uno debe significar, en cierta forma, que se nos soluciona al conjunto de los afectados por igual. No que haya otros que tengan que ir a solucionar luego por su cuenta este tipo de problemáticas, sino que con la solución concreta del punto para uno significa que se puede ampliar a todo el resto y verse satisfechos en su derecho de la misma manera. Después, ¿cuáles son los requisitos de admisión de justamente esta acción colectiva? Y bueno, y acá precisa cuáles son, que esto tenganlo en cuenta, sepan cuáles son, como les decía antes, los requisitos de procedencia de la acción colectiva, que son 3, a diferencia de los requisitos de admisión de la acción. Son distintas cosas, sépanlo, porque hay diferencia y esto lo podemos llegar a preguntar. Los requisitos de admisión de la acción son que la precisa identificación del grupo o colectivo afectado, yo tengo que saber a quiénes va a afectar la medida esta que se tomó, o justamente la acción u omisión que se está llevando adelante y que puede afectar al grupo de personas. Yo tengo que poder identificar quién es el grupo de personas. No puedo decir, bueno, esto nos afecta a mí y a muchos más. No. Tengo que poder de alguna manera establecer quiénes son esos muchos más a los que se está afectando. Después, la idoneidad de quien pretende asumir la representación. O sea, no cualquiera puede plantear justamente este tipo de acción. Ya tiene que ser mínimamente alguien que ha sido afectado por esta acción, o que lo va a afectar. O, en su caso, y acá hay algunas pequeñas discusiones acerca de si esta afectación es solamente cuando hay una afectación particular, o puede ser una afectación subjetiva o una afectación secundaria, que es para discutir si las asociaciones, por ejemplo, de representantes pueden o no presentar este tipo de acciones. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, esto que iba a afectar a todos los abogados en general, ¿lo puede presentar solamente un abogado en forma particular, o lo podría presentar, por ejemplo, el colegio de abogados? Bueno, la jurisprudencia en general acepta que este tipo de acciones sean presentadas por ONGs o por representantes justamente de estos conjuntos, ¿no? De determinadas comunidades, la representación de determinada comunidad pueda presentarla. Hay un caso que justamente va a contramarcha de esto, que se dio cuando una presentación que hizo
el Colegio de Contadores por una disposición que había tomado la FIP y que iba a afectar a todos los colegiados. Bueno, en ese caso particular, la Corte no le dio la posibilidad al Colegio de Contadores de poder litigar en nombre de todos sus representados, porque estableció que justamente el perjuicio o el hipotético perjuicio que se iba a causar era propio de cada uno, perjuicio impositivo, hablaba de un perjuicio impositivo, de una imposición que tenía a través de un impuesto. Ese perjuicio impositivo lo podía plantear en forma particular cada uno de sus representados y no en forma conjunta la organización. O sea, en ese caso fue vedada la posibilidad de que la organización lo presenten, pero en general la doctrina establece y la jurisprudencia establecen que las asociaciones de representantes y demás tienen facultades para poder hacer planteos que afecten al común de sus representantes. Y por último, la existencia de un planteo que involucre por sobre aspectos individuales cuestiones de hecho y de derecho comunes a todo el colectivo. Es como lo que les planteaba anteriormente. Más allá de la cuestión individual, tienen que ser cuestiones o cosas que puedan afectar a todo el grupo de gente que queremos representar. Así seamos la organización gremial o la organización profesional que va a nuclear a un grupo de personas, o yo en forma particular que presento a través de una acción colectiva, porque como miembro de determinado grupo de gente, en este caso podría ser abogados, o no sé, de vecinos de determinada localidad, nos vemos afectados por algo que va a ocurrir. O sea, no podría, por ejemplo, en este caso, si es algo que va a afectar a los abogados, presentarse, no sé, el colegio de ingenieros o un ingeniero. Si es algo que va a afectar a los vecinos de la localidad, por ejemplo, de Santa Clara del Mar, no es posible que se presente un vecino de Mar del Plata por algo que es propio de los vecinos de determinada localidad. A eso se refiere con que la existencia del planteo dice que involucre por sobre aspectos individuales, más allá de que, no sé, la construcción de un natatorio en una plaza me puede afectar a mí porque yo tengo mi casa enfrente, y me va a tapar la visión. Para presentar una acción colectiva yo podría hacerlo en función de ser vecino de la localidad, y el planteo ya no iría porque me tapa a mí la visión de mi casa, sino porque como vecino de la localidad se está utilizando uno de los pocos espacios verdes que tiene la localidad para la construcción para una construcción dura, o sea, de cemento, un natatorio y demás, que va a afectar los espacios verdes de todos los ciudadanos. Entonces yo ahí sí me rogaría el derecho de hacer una presentación colectiva, que es en favor de todos los habitantes de la comunidad de mi pueblo, porque no quiero que se establezca, por ejemplo, ese natatorio, ese polideportivo, o esa construcción dentro de una plaza o un espacio verde que es de utilización del común de los vecinos. ¿Pudieron entender, el alcance de estos requisitos? Sí. Bien, perfecto. Entonces, seguimos. Vamos a ir a lo que es el habeas data. Habeas data, que es el artículo 43 de la Constitución Nacional, en su tercer parte. ¿Qué es lo que plantea este artículo? Dice, toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que constan en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de la fuente de información periodística. Bien, vamos a ir desmenuzando este artículo para poder entender el alcance de esta figura. Análisis del artículo 43, tercer parte. Dice, toda persona podrá. Dice, bueno, la norma constitucional, dice, a no diferenciar, deja margen para la habilitación tanto de las personas físicas como de las de existencia ideal. Bien, ¿por qué es que se establece que el habeas data puede establecerlo tanto las personas físicas como las personas jurídicas? ¿Qué creen ustedes que ocurre o por qué puede
ser planteado unas habeas data por una persona jurídica. Les vuelvo a la pantalla anterior para que puedan ver de qué se trata la acción. Sería para proteger la privacidad de la persona jurídica. De Sí, los datos. sí, exactamente. Digo, puede ser para proteger alguna cuestión de privacidad, algún tipo de datos que la persona jurídica no quiere que esté publicado en un determinado lugar, pero también al mismo tiempo para, a ver, si hay algún, por ejemplo, las personas jurídicas no tienen honor, pero tienen reputación. O sea, una empresa puede decir, yo quiero defender mi reputación como empresa. Si en algún lugar, por ejemplo, figura, o que la empresa es deudora, o que la empresa tuvo juicio con trabajadores porque no les pagaba según el convenio, o figura en algún lugar que la empresa, no sé, generó empleo infantil, digo, como suele decirse muchas veces de Nike o de alguna otra empresa, bueno, y la empresa entiende, digo, que estos datos no son correctos, no son reales, y figuran en algún tipo de banco de datos público o privado que pueda llegar a ser utilizado como fuente para otras cosas, puede exigir, obviamente, conocer quién es el que está publicando ese tipo de datos y solicitar que se los excluya, que se los rectifique, que se los modifique. Bueno, puede solicitar las acciones que surgen a partir de esta acción. Profe, eso siempre que el dato sea erróneo o alguna mentira. Si el caso es así, o si es el caso, si el dato es real, por ejemplo, pero nosotros nos genera un perjuicio, no sé, de alguna manera, porque existió antes y ya lo sanamos y decimos, bueno, eso que pasó me está generando un perjuicio ahora. ¿Se puede interponer? Ahora lo vamos a ver. Te digo, a ver, si el dato, por ejemplo, hay datos que no se pueden almacenar, están prohibidos almacenarse. Hay otros datos que sí que están permitidos almacenarse. Y si el dato es correcto, no puedo hacer nada frente a eso. Salvo que yo demuestre que eso afecta determinadas cuestiones. Pero ahí va a haber un límite muy finito. Pero bueno, claro, porque yo en una época, por ejemplo, había, no me acuerdo, me habían explicado, decía que hay gente que están en ese índice, o no sé cómo es, en el Veraz. En el Veraz famoso, y decía, Sí. podés poner una habeas data, pero si el dato es real, en ese caso, ¿cómo es? Si vos debés de verdad, o debiste. Lo vamos a ver el caso concreto del Veraz también. O sea, ahora llego, así sigo la clase ordenada, pero ya voy a llegar al caso de las informaciones crediticias. Además, se los establecí en una de estas láminas, de esta filmina, les establecí cuál es el caso, cómo tiene que ser la información. Okay. Por eso digo, ahora ya vamos a llegar a eso. Bueno, dice toda persona podrá, ¿no? Les decía, bueno, que la norma constitucional, bueno, no diferencia entre lo que es la persona física de la persona de existencia. Más allá que después, en función de si es una persona física o una persona jurídica, va a tener determinados alcances. No va a ser la misma cantidad de cosas que puede llegar a demandar una persona física que las que puede llegar a demandar, digo, una persona jurídica. ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad el bien protegido es la protección de datos personales, ¿no? Y lo que se puede llegar a estar estableciendo, o sea, las violaciones, puede llegar a ser, por ejemplo, en el caso de la persona física, puede ser el honor, la libertad, digo, pueden ser una serie de derechos que se le esté restringiendo con publicaciones que no son reales, son falsas o que son inexactas, y en el caso de la persona jurídica también, digo, se le puede llegar a estar afectando, por ejemplo, la reputación que puede llegar a tener la empresa. Entonces, es válido que tanto la persona física como la persona jurídica puedan llevar adelante esta acción. Seguimos. Dice, la segunda cuestión que se plantea, dice, es interponer esta acción. Dice, la remisión, bueno, a la acción de amparo se generó alguna confusión inicial respecto a la exigibilidad de ciertos recaudos típicos de aquella, conducta arbitraria o medio judicial masivo. ¿Qué significa esto? Dice que lo que estoy tratando de explicar con este punto es que como la acción de habeas data se establece que es una especie de amparo, si uno ve los requisitos que tiene el amparo, entre otras cosas, habla de que
la conducta que se tiene que producir tiene que ser una conducta arbitraria y que el medio judicial tiene que ser el medio idóneo. En este caso no es así. Digo, ¿por qué? Porque en primer lugar lo que vamos a hacer con el habeas data es poder acceder a la información que se tiene de mí, o que se tiene del particular o de la empresa, como dijimos, que se tiene de la persona en un banco de datos, público o privado. Digo, la información puede ser correcta, entonces por ahí no hay ninguna arbitrariedad, pero yo sí tengo derecho a saber qué información mía tiene. Eso de lo que vas a hacer es que después puedan surgir, en función de la información que almacenan, otro tipo de acciones. Pero lo primero que voy a hacer es conocer cuál es la información que de mí se tiene. Y después, el medio judicial más idóneo, que se refiere al amparo, en este caso, el medio judicial más idóneo, siempre para poder conocer los datos que se tienen de una persona, es el habeas data, es la propia acción. Por lo tanto, no existe otro medio judicial más idóneo para poder entablar un pedido de estas características. Como les decía recién, y es el segundo punto para ir a Jimena, dice, en el habeas data hay dos momentos bien distintos. El de acceso a los datos y el de la intervención sobre la información almacenada. Como les decía, la primera acción es decir, bueno, yo quiero saber qué datos míos se encuentran en determinada base de datos, que puede llegar a tener la universidad, que puede llegar a tener ANSES, que puede llegar a tener la policía, o que puede llegar a tener un banco de datos privado, no sé, algún que sirve para el que sea, ¿no? para el Veraz, por ejemplo, ¿no? Quiero saber qué datos míos hay en el Veraz. Y una vez que yo tengo esos datos, es ahí que yo voy a poder recurrir a solicitar, en función de si la información es falsa, es inexacta o está incompleta, que se la complete, que se la modifique. Si hay información que daña mi intimidad, yo voy a poder solicitar que se la excluya de los registros. Bueno, son una serie de cuestiones que van a poder llevarse adelante en función de la información que esté constando en ese banco de datos. Después habla de que los datos registrados por las empresas, esto es lo que te preguntabas recién, fíjate lo que dice acá, los datos registrados por las empresas que prestan servicios de información crediticia deben ser exactos y completos. Esto que dice Martínez ahí abajo es porque es el caso Martínez. En el caso Martínez fue justamente una señora que demanda a una de estas empresas de información crediticia porque en una solicitud que ella estaba realizando para sacar un crédito en un banco, se informaba que era una persona que tenía morosidad y tenía litigios con otra entidad bancaria. Esto no era así, había un proceso judicial con la entidad bancaria por retenciones indebidas que se le había hecho, la señora había consignado los pagos en su momento, y por lo tanto toda esta situación que se venía dando era que la información que constaba o que estaba brindando esta empresa crediticia, si bien era real, la señora estaba en morosidad y tenía litigios con el banco, pintaban o mostraban una cara que así a secas, digo, representaba una cosa, y que si la información hubiese estado completa y mostrar los motivos por los cuales existía la morosidad o los motivos por los cuales había un pleito, la señora medio como que quedaba en otra posición. No es que era una persona que acostumbraba a tener morosidad en los bancos, ni nada por el estilo, sino que había tenido un conflicto particular, digo, con una entidad. Por lo tanto, bueno, este es el requisito. Cuando recién me preguntaban qué pasa en estos casos, bueno, la información que tiene que constar en el Veraz o lo que sea es, si a mí se me incorporó porque yo tengo deuda en un determinado lugar y esa deuda fue saldada, se debe incorporar que la deuda fue saldada. No puedes decir que yo soy una persona amorosa o tal. La información, como les decía, tiene que ser veraz y tiene que ser completa. Bien, vamos a seguir. Dice, para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y su finalidad. Acá es como que van a surgir alguna cuestión. Digo. La primera es, bueno, que la norma se refiere, dice, al objeto primario del habeas data, que es conocer los datos propios y la finalidad.
Dice, y eso se complementará, dice, con otras acciones como supresión, rectificación. Dice, ¿por qué está planteado, digo, de estas características? Porque, bueno, yo necesito saber qué información está en este banco de datos y para qué la van a utilizar. O sea, ¿para qué utiliza este banco de datos o esta empresa o lo que sea, los datos que han almacenado de mí? En función de eso, es que yo voy a poder tomar las acciones que les decía con anterioridad. La rectificación, la exclusión, la modificación, bueno, la encriptación en determinados casos. O sea, si la información es sensible y tiene que ver, por ejemplo, no sé, con cuestiones hasta de la propia inteligencia del Estado, o cuestiones que podrían llegar a causar no sé, algún perjuicio en mi seguridad y demás, ese tipo de información uno puede solicitar que esté encriptado. ¿Quiénes son los legitimados activos? Acá hay una cuestión que se da, que si ustedes leen el libro de la cátedra del doctor Blasi, van a encontrar que dice que el habeas data solo puede ser, la acción puede ser llevada adelante por la persona, por el particular, o sea, por la persona a la cual se refieren sus datos. Esto que obviamente ha existido, una evolución en la doctrina, en la legislación y demás, en la época en la cual se publicó el libro, y hoy ya a través de la doctrina se han aceptado, particularmente a través de lo que es el caso Unteada, se han aceptado que haya otras personas que puedan llegar a solicitar un habeas data referente a los datos personales de otros. Casos particulares, ¿cuál es la situación? Bueno, son situaciones extremas. Yo acá se los pongo de esta manera y ahora se los explico. En situaciones extremas, dice, puede ser excepcionado el principio de exclusividad en el acceso a los datos propios, habilitando a sucesores y parientes próximos de las personas fallecidas. A ver, cuando estamos hablando de cuestiones personales o de datos personales de una persona física, digo, si la persona esa murió, digo, la familia o los familiares cercanos, digo, pueden solicitar la información que se tiene de ese familiar, porque los afecta a ellos también. Entonces, si en algún registro de base de datos o lo que sea figura que un pariente allegado y demás, figuran datos que son inexactos, que no son correctos, que en definitiva van a afectar los sentimientos de la familia o situaciones, digo, hasta económicas de la propia familia, digo, uno puede solicitar conocer cuáles son los datos que de esa persona se tienen, para qué se los tiene, y en todo caso solicitar, como les decía antes, la rectificación, la modificación, la supresión, lo que sea. Entonces, las mismas acciones que tiene el particular, vamos a poder llevarlas adelante. Después dice, al defensor del pueblo en forma coadyuvante. ¿Esto qué significa? Que el defensor del pueblo, a partir de lo que es la ley de protección de datos personales, se le da la posibilidad de acompañar un pedido de un particular, o sea, como para generar una mayor referencia, acompañar un pedido de un particular para conocer los datos que de él se tienen en un determinado lugar. Pero no es que el defensor del pueblo por sí solo puede salir a pedir datos de cualquier persona. Y después se establece que el Ministerio Público y las asociaciones particulares, cuando se trata de conculcar, dice, lesiones a escala. Ejemplo, bueno, de los datos religiosos. ¿Qué significa esto? Que el defensor del pueblo, el Ministerio Público y las asociaciones particulares pueden realizar una habeas data, que es una habeas data de forma colectiva. O sea, ¿para qué? Para que se eliminen determinados datos, por ejemplo, los datos religiosos de determinados registros. Los datos religiosos está prohibido poder almacenarlos, ¿no? Más cuando tienen algún fin que pueda llegar a ser discriminatorio. Bueno, obviamente que hay datos particulares que puede tener una institución al respecto, donde pueden existir, obviamente, los datos religiosos de una persona, pero en general, los datos religiosos son datos que están prohibidos almacenar. O sea, por ejemplo, si no sé, yo voy a dejar mi currículum en un determinado lugar, no le pueden agregar cuál es mi religión. Si yo voy a una dependencia del Estado determinada, no sé, francés,
PAMI, o la que a ustedes se les ocurra, la misma municipalidad, desarrollo social de la municipalidad y demás, no pueden, digo, establecer cuáles son mis preferencias religiosas. Sí, por ejemplo, podría ser una escuela con el fin de poder establecer, no sé, el feriado o la exhibición de inasistencias para un estudiante que pertenece a una determinada comunidad, o por ejemplo, no sé, algún organismo donde trabaja gente que pertenece a algún tipo de comunidad religiosa y lo hace solamente, establece esos datos solamente con el fin de poder darles algún tipo de privilegio en estas características, ¿no? De que para la festividad de su propia religión se le dan los días laborales. Entonces muchas veces esos datos pueden quedar registrados solamente con ese fin. Pero si la persona exige que esos datos se eliminen de ese registro, digo, puede llegar a hacerlo. En este caso, digo, y volviendo a esta presentación, que es el habeas data colectivo y demás, tanto el defensor del pueblo como el Ministerio Público o las asociaciones particulares, puede ser alguna asociación de carácter religioso y demás, pueden solicitar que ese tipo de datos se excluyan de algún tipo de base de datos. Y eso es no en función de una persona, sino que se excluyan los datos de la religión de la base de datos. ¿Estamos más o menos? Sí. Bien, seguimos entonces. Dice, el defensor del pueblo dice, y determinadas asociaciones pueden deducir los términos del segundo párrafo del artículo 43, una acción colectiva o una acción de clase. Esto es lo que les comentaba recién con anterioridad. Después dice que, bueno, otra parte del artículo 43 dice que constan en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes. Digo, primera cuestión, digo, acá hay un error que es gramatical en cuanto a lo que se estableció, digo, en el artículo, ya que los bancos, o sea, los datos no son públicos, en todos casos lo que son públicos son los bancos, ¿no? Cuando habla bancos de datos públicos, en realidad tendría que haber sido bancos públicos de datos, pero no bancos de datos públicos. Lo público no se refiere a los datos, sino que se está refiriendo en todo caso a los bancos o a quienes estén acumulando estos datos. Dice, bueno, en ese sector de la norma dice, se aborda la legitimación pasiva. Dice, solo quedan, dice, excluidos del radio de acción del habeas data los bancos de datos que son de uso exclusivamente personal de su registrador. Bien. O sea, a ver, yo puedo en mi casa, por ejemplo, tener en mi computadora, almacenar datos, imágenes o lo que sea de personas. Cuando hay ese habeas data, se puede interponer contra cualquier persona que tenga, digo, por objeto, digo, justamente el almacenamiento de datos para compartirlos, o sea, para poder llevarlos hacia otras personas. Si esos datos yo los tengo en mi computadora, es decir, en mi computadora, y no los voy a compartir, son privados, eso no está alcanzado, digo, como parte de una habeas data. Por ejemplo, yo, no sé, mañana viene una persona allegada, o no sé, o algún contrincante político, o alguna exnovia, o alguna expareja, o alguien que cree que yo tengo en mi computadora datos que son sensibles a ellos, no puede venir a plantear una habeas data y que a mí caiga una orden judicial para conocer qué es lo que yo tengo en mi computadora. No. En cambio, si yo tuviese estos datos y se puede comprobar que yo estoy divulgando los datos que tengo ahí, bueno, ya ahí la cuestión cambia. Esto tiene que ver también, y está muy relacionado con esta figura, digo, particularmente la de la habeas data, por todo lo que es el flujo de información que ocurre a partir de lo que es la incursión de la Internet, ya hace varios años obviamente, digo, en las vidas del común de la ciudadanía. Eso incluye también el tráfico de datos personales, la compra de datos personales que existe obviamente por parte de las empresas, y la difusión, en muchos casos, de material que puede llegar a ser prohibido y privado de las personas. Digo, hablo de pornografía hasta lo que ustedes les ocurre. Para proteger todo este tipo de situaciones es que existe esta figura. ¿No? Digo, para poder lograr una acción que rápidamente
yo pueda llegar a controlar qué es lo que se está divulgando o cuáles son los datos que se están repartiendo de una persona en particular. Bien, entonces como les decía, solo quedan excluidos. O sea, yo puedo llegar a través de una Big Data a cualquier lugar que almacene información y que esa información la esté utilizando para divulgarla, para ofrecerla o para hacer cualquier tipo de cosas, de esas características. Dice, bueno, para el caso de los sistemas de información de carácter privado, traza dos límites. Dice, los bancos de datos deben estar destinados a proveer informes. Esto es lo que les decía recién. O sea, en el caso de que yo tenga esos datos que la persona sospecha que pueden llegar a ser perjudiciales para él, solamente van a poder intervenir, si es de forma privada, si ese banco de datos que yo tengo está destinado a pasarlo o a esa información transferirla a otras personas. Dice, y en caso, dice, de articulaciones, dice, bueno, contra bancos periodísticos, dice, no podrá afectarse el secreto de la fuente de información. Vamos a hacer acá una salvedad. No es que no se puede, digo, no es que no se puede interponer un habeas data contra bancos periodísticos. Digo, sí se puede. Yo puedo conocer la información que de mí tiene un determinado banco periodístico. Lo que no puedo yo hacer, o lo que se va a evitar, es que a mí se me diga quién suministró la información. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es la protección de la fuente. Entonces, yo puedo conocer cuál es la información que se tiene de mí, pero en todo caso lo que va a hacer el medio periodístico es proteger quién le brinda esa información, porque justamente está garantizada por la Constitución Nacional la libertad de prensa, y entre otras cosas la libertad de prensa implica la protección de la fuente de información. Dice, y en caso de falsedad o discriminación. Bueno, esto tiene que ver con lo que charlábamos hace un ratito, que es el bien jurídico tutelado, es el derecho a la protección de datos. O sea, que permite, dice, por su intermediación, proteger cualquier derecho constitucional que pudiera estar conculcado. O sea, ya no es, porque antes se discutía si en realidad lo que estábamos protegiendo era el derecho a la intimidad, si estábamos protegiendo el honor. Bueno, obviamente que son todos derechos que ingresan dentro de la protección de lo que va a generar el habeas data, pero fundamentalmente lo que estamos protegiendo son los datos, la protección de datos personales. Entonces, todo lo que implique, digo, esta medida, o sea, es lo que todo lo que implique, digo, la acción de habeas data. Proteger no solamente va a proteger el honor o va a proteger la intimidad, sino todo aquello que sea derivado de la acción de mis datos personales. Después, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. Bien, bueno, en esta parte del párrafo, si se refiere, dice, a las acciones que puedo solicitar en función del perjuicio causado. Digo, una vez, ya se las había comentado antes, son dos acciones. La primera es conocer los datos que de mí se tienen. Si yo no conozco los datos que un determinado banco público o privado puede llegar a tener de mí, no puedo saber si lo que quiero hacer es suprimir, si lo que quiero es rectificar, si lo que quiero es que eso no se divulgue o que se actualice, o puedo solicitar todas estas cosas, depende de la información que se tenga. Puedo solicitar que una parte se suprima, que una parte se rectifique, que una parte se confidencialice y que otra parte se actualice, ¿no? Digo, porque la información, digo, no es una. Digo, no es que yo tengo una sola acción. Digo, la información puede ser inexacta, puede ser privada, digo, puede tener diferentes características, ¿no? Digo, toda la información que se tenga ahí. Entonces, todas estas acciones juntas hasta podría solicitar en un mismo pedido. Bueno, dice en esta parte del párrafo, dice, se refiere a las acciones que puedo solicitar en función del perjuicio causado. Obviamente que también, digo, y esto lo deben saber, cuando yo identifico quién es la persona que de mí, digo, ha publicado o ha almacenado información o ha distribuido determinada información, si la información que esa persona divulgó, publicó y demás es falsa,
es privada y está obviamente prohibido que la divulgue y demás, bueno, no solamente voy a poder exigir que se rectifique, que la elimine y demás. Eso es parte de una acción, o eso es lo que entra dentro del habeas corpus. Pero automáticamente yo estoy habilitado para iniciar una acción civil de daños y perjuicios. Digo, no crean que solamente frente a estas circunstancias lo que vamos a hacer es poder rectificar, suprimir, confidencializar. No, no. Esto es lo que nos permite el habeas data. Después hay acciones que van por fuera que tienen que ver con el daño causado. Esas no las perdemos. No sé si estaba claro esto, pero bueno, me parece que es importante, digo, que lo aclaremos. Si alguien estuvo divulgando de mí de forma maliciosa información que no era real y eso me ocasionó un perjuicio, yo voy a poder demandar a esa persona una vez que pueda individualizar quién es. Como ocurre en muchísimos casos con determinados sitios que se benefician justamente de la publicidad o de la reproducción de videos, de imágenes, ¿no? De personas que no prestaron su consentimiento para que eso ocurriera. Seguimos. Dice, no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Bien, y acá vamos a hacer alguna cuestión. Dice, existe un derecho, dice, a conocer de dónde obtuvo el dato quien lo está tratando. Ello a fin de eventualmente poder accionar contra la fuente y evitar ulteriores reproducciones de la información dañosa. Bien, esto es lo que yo les planteaba. Yo puedo saber quién es la persona, digo, que está proporcionando el dato, digo, que se está utilizando. Dice, como regla general, dice, siempre puede indagarse acerca de la identidad del cedente de los datos, salvo que sea fuente de información de un periodista. O sea, salvo que quien esté otorgando la información sea fuente de información de un periodista, ahí es donde yo no voy a poder saber quién lo otorga porque se van a resguardar ese derecho constitucional. La Ley de Protección de Datos Personales incluye de que tampoco se puede ir por habeas data contra los bancos de datos de las empresas periodísticas. Acá hay que hacer algún tipo de salvedad. Una cosa es el banco de datos que utiliza la empresa periodística como fuente de información para algo que va a comunicar, y otra cosa son los bancos de datos que pueden tener las empresas periodísticas, que no tienen que ver por ahí con información de estas características, sino que las mismas empresas tienen registros de proveedores, tienen registros de personal, pueden llegar a tener diferentes registros, y consta alguna información, porque yo soy empleado de la empresa, y la empresa está poniendo algún dato religioso mío, algún dato que es privado, algún dato que es inexacto, yo puedo solicitarle a la empresa, por ejemplo, que me diga cuáles son los datos míos que tienen, y después solicitar alguna de las acciones que hemos solicitado, que hemos planteado con anterioridad. Bien, vamos a dejar de compartir la pantalla. Ahí está. Bien. Bueno, esto en definitiva es un poco lo fundamental con respecto a lo que es habeas corpus y, perdón, amparo y habeas data. Yo les voy a mandar esto que lo tienen acá, se los voy a pasar para que ustedes lo tengan, les sirva como guía y demás. Los dos temas los tienen en el libro del doctor Blasic. Yo tomé obviamente lo que dice ahí, complementé la información, algunas cuestiones más como para que ustedes puedan desarrollar y tener un panorama un poquito más amplio, pero a mí me parece que con el libro, más esto que yo les estoy planteando acá, es suficiente como para que puedan responder las preguntas del examen. Obviamente, si a alguno le interesa ampliar los temas, tanto Vidar Campos, bueno, hay diferentes autores que plantean la materia, donde van a poder encontrar información de Vidar Campos, de Sagüez, Quiroga Lavie, bueno, los mismos autores constitucionalistas que ustedes ya conocen, son donde van a poder sacar más información. Cualquier duda que tengan al leer los temas, de los temas que yo di y me quieran consultar, si tienen alguna pregunta y demás, saben que me pueden escribir. Voy a tratar de contestarles lo más rápido posible, más allá de que es una semana un poco compleja para mí, pero voy a tratar de contestarles lo antes posible. Obviamente que van a dar respuestas sí o sí antes del examen.
bueno, les deseo lo mejor, les deseo que puedan entender la materia, que puedan estudiarla y que puedan demostrar eso que estudiaron y que aprendieron en el examen que van a tener este fin de semana. Y obviamente agradecerles por la paciencia, agradecerles por haber estado presentes en las clases, agradecerles por haber sabido comprender cuando cometemos algún tipo de error o cuando por ahí estamos un poco dispersos, y también por compartir parte de lo que ustedes conocen, porque enriquecen, digo, la clase que podemos llegar a dar. Por mi parte, digo, me llevo muchas cosas de las trabajadas con ustedes y obviamente me sirven para poder tratar de mejorar de cara a los próximos alumnos que tengamos en el futuro. Ha sido realmente una experiencia enriquecedora para mí. Espero, bueno, que ustedes hayan podido aprovechar, digo, lo que les transmitimos acá, y que obviamente que quede el vínculo por si algún día necesitan algo o podemos ayudarlos en algo, vamos a estar siempre a disposición, más allá que estén, digo, no cursando la materia. Así que bueno, si hay alguna consulta, digo... Sí, profe, primero quería agradecerle por las clases, y segundo, le quería preguntar sobre los fallos, el archivo que usted nos había enviado de la procuradora, donde había habido fallos que vimos. Sí, los del Ministerio Público Fiscal. Sí, los fallos que usted nos nombró son el caso de Patti, el caso de Beli Gustavo, después el caso de Yacireta, de Guillermo, Yacireta. Después hay otro, porque no sé si el de Graci, Julio César, ese no, ese no. Después hay otro, después el de Migraciones, el de uno de Antonio puede ser. Antonio, exactamente, sí. Porque había dos de Antonio, creo. Creo que uno de los camioneros, creo que era, si no me acuerdo. Ese, exactamente, que es el de la empresa Saón. Sí, Saón, acá, ahí lo marco así. Después, creo que, a ver, yo lo marqué, pero quería sacarme la duda, a ver si me marqué todos bien. Creo que no hay más. Creo que no, creo que después está, creo que había marcado uno más, yo, a ver. Si tenés uno más, no es de ahí de lo del Ministerio Público, me parece. No, después hay otro que se llama Chambra, Nicolai Gem y otros, pero ese creo que usted no lo nombrés. No, es Duarte Felicia, ese creo que tampoco. No, creo que esos solos. Creo que no, esos solos, sí. Esos son, nada más. Y de eso, exactamente ese solo. Buenísimo, muchas gracias, profe. Y el caso de Lavi que nombró hoy también, ¿no? No, el caso Lavi yo se los comenté para que ustedes sepan de dónde surge esto. Lo que me interesa del caso de Lavi es que ustedes conozcan estas cuestiones que yo les di de los requisitos de admisibilidad de la acción colectiva. Eso es lo fundamental. Pero no les voy es un caso largo, es muy interesante, pero es un caso largo. Por eso es que no se los doy, no les voy a sumar, además de lo de la clase de hoy, un caso, porque nos vamos a ir mucho a pocos días del examen. Muchas gracias, profe. Bueno, si no hay ninguna consulta más, nada, nos estamos viendo y mucha suerte para el examen. Hasta luego. Bueno, muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.